poesía es expresión. Y el hecho de que si la poesía es expresión, si un verso es expresión, cada una de las partes de que el verso está hecho, cada una de las palabras es expresivo, de sí mismo. Y esto ya nos lleva a un concepto del verso. Hemos partido de lugares comunes. Ustedes dirán que de algo muy trillado, de algo que todos saben, pero no sé si lo sabemos. Creo que lo sentimos como sabido, porque es cierto. El hecho de que la poesía no son los libros en la biblioteca, no son los libros encerrados en el gabinete mágico de Emerson. La poesía es el encuentro del lector con el libro, la lectura del libro, el descubrimiento del libro. Y también hay otra experiencia estética, que es el momento, muy extraño también, en el cual el poeta concibe la obra, en el cual va descubriendo, inventando la obra. Porque según se sabe en latín, las palabras inventar y descubrir son sinónimas. Todo esto está de acuerdo con la doctrina platónica. Es decir, cuando aquello que dijo Platón, de que inventar, de que descubrir es recordar, y a lo cual Francis Bacon agregó que ignorar es haber olvidado. Es decir, ya todo está, pero tenemos que verlo. Cuando yo escribo algo, yo tengo la sensación de que todo eso preexiste. Yo parto de un concepto general. Yo sé más o menos el principio y el fin. Y luego voy descubriendo las partes intermedias. Pero no tengo la sensación de inventarlas. No tengo la sensación de que dependen de mi arbitrio. Las cosas son así. Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta. Por eso, creo que Bradley dijo que uno de los efectos de la poesía debe ser el darnos la sensación no de encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Cuando leemos un buen poema, pensamos que también nosotros hubiéramos podido escribirlo. Ese poema preexistía entre nosotros. Y esto nos lleva, ya que todo esto corresponde a la doctrina de la reminiscencia platónica, esto nos lleva a la definición platónica de la poesía, esa cosa liviana, alada y sagrada. Puede decirse que como definición es falible, ya que esa cosa liviana, alada y sagrada podría ser quizá la música, más que la poesía, salvo que la poesía es una forma de música, o podría ser un ángel, un espíritu. Pero Platón ha hecho algo muy superior a definir la poesía. Nos ha dado un ejemplo de poesía, ya que esa frase, ¿por qué? Esa frase se cita siempre. ¿Y por qué se cita siempre? Se cita porque todos sentimos que la poesía es una cosa liviana, alada y sagrada, o simplemente porque podemos no estar de acuerdo con la definición. Podemos pensar que es una definición demasiado vaga, pero la frase liviana, alada y sagrada es un hermoso ejemplo de poesía, y por eso la citamos. Bueno, llegaríamos pues a esta conclusión provisoria, todo es provisorio, yo no tengo por qué pontificar sobre la poesía, ustedes repensarán lo que yo he dicho, ustedes quizá ahora estén contradiciendo lo que yo digo, pero creo que podemos llegar a la idea de que la poesía es la experiencia estética. Y ya con esto habremos efectuado una suerte de revolución en la enseñanza de la poesía. Yo creo que la belleza está en todas partes, que debemos buscarla directamente, y que una cosa es la belleza, ese contacto inmediato de la belleza, y otra cosa, ese trabajo estéril, ese juego finalmente tedioso de bibliografías, de fuentes, de estudios de manuscritos. Todo eso, desde luego, comporta un placer intelectual, pero no es el placer que debe dar la poesía. Creo, yo he tratado de hacer eso, yo he tratado siempre de que los estudiantes sientan la presencia de la poesía. En cuanto a los orígenes, en cuanto a las fuentes, ¿qué importa eso? Y yo tengo para mí que la belleza es una sensación física, es algo que sentimos con todo el cuerpo, no es el resultado de un juicio, no llegamos por medio de reglas a ella, sentimos la belleza o no la sentimos. Bueno, maestro, bienvenido, maestro Medardo, a nuestro espacio. Muchísimas gracias, José, por esta invitación. De verdad que me honra muchísimo estar contigo. Nos convoca el lanzamiento del último texto
de poesía, y por eso queríamos dar esta introducción de Jorge Luis Borges, tratando de desentrañar qué es la poesía, que es una de las cosas que vamos a hablar con el maestro. Antes de entrar en materia, maestro, vamos con nuestro cabezote y ahí sí vamos con todo. Muy bien, maestro, y como nosotros aquí somos escueleros, hacemos siempre unos cuadritos. Siempre nos preguntamos qué día es el día del programa. Entonces, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, el Día Mundial del Corredor. Y aquí honramos a los cumpleañeros. A propósito, usted cumpleaños con el maestro Clint Eastwood, aunque Medardo es más pollo. El maestro Clint Eastwood cumplió el 31 de julio, nació en 1930. Esas fotos no son reales, ¿no? Estas fotos son los fans, hacen montajes en homenaje al maestro, que lo queremos tanto. Pero lo cierto es que cumplió 96. El montaje de al lado es más ajustado a la realidad. Eso fue el domingo que el maestro cumplió. Entonces, esta semana no podíamos dejar de pasar el cumpleaños del maestro Clint Eastwood. Y una que cumplió 100 años, el 1 de junio, hace 2 días, fue la eterna Marilyn Monroe, y no nos podíamos olvidar de ese cumpleaños tan maravilloso. Tenemos que dar un conversatorio sobre María Elena. Y otros cumpleañeros, Tony Curtis, nació un 3 de junio de 1925, estaría cumpliendo años hoy. Alain Resnais, el gran director francés, también nació. Y aquí también honramos a los muertos. Un día como hoy murió David Carradine. ¿Te acuerdas de Mi Pequeño Paz de Trigu? Una serie Kung Fu. De hecho, David Carradine hizo una película en Colombia. Ya estaba muy mal, ¿no? Ya estaba muy veterano y muy adicto. Nieve Tropical, de Mario Mitrotti. No, es un gran actor y dejó un gran legado. Murió un día como hoy en el año 2009. Y el maestro Anthony Quinn murió un día como hoy en el año 2001. Le decíamos muy cariñosamente en el barrio, le decíamos Antonio Reina, le decíamos Anthony Quinn. Muy bien, Antonio Reina murió un día como hoy. Películas, como aquí todo lo volvemos película, maestro Medardo. Películas que han visto la vida de los poetas. Acá tenemos a Neruda. Neruda ha generado bastantes películas. Tenemos esta con Gael García Bernal. Acá tenemos Total Eclipse, Rimbaud y Paul Verlaine. Acá tenemos Estrella Brillante, Dylan Thomas. Acá tenemos a Sylvia Plath, gran película con Gwyneth Paltrow. Seguimos nosotros acá con Little Hatches. Me gusta mucho porque de todas las películas que se han hecho de Lorca y los surrealistas, me parece la más chévere. La relación de esos locos, Dalí, Buñuel, Breton, Lorca, Little Hatches. Antes que anochezca, perdón, Reinaldo Arenas, el cubano, ¿no? Que salió de Cuba y murió en Nueva York. Y aquí hay Pasión, que es Emily Dickinson. Pues bien, aquí tenemos algunos poetas que han sido vistos por el cine. Me refiero a biografías de poetas, ¿no? Bueno, dicho esto, maestro, voy a cambiar aquí, porque quería empezar con esta foto, maestro. Quería empezar con la foto de Mario Vargas Llosa. Usted muy joven en ese momento. Mario Vargas Llosa dándole un premio. En este momento ese premio era porque usted había escrito una historia de la salsa, una serie de crónicas sobre la salsa. Así es. Esas crónicas las envió el Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar, y
resultaron ganadoras como mejor investigación. Y entonces esa foto es en el teatro. Perdón. Yo tenía 26 años y tuve la suerte que Seguros Bolívar, que es quien organiza este galardón, invitó ese año como testigo de honor a Mario Vargas Llosa. Ellos siempre invitan a un personaje, ¿no? Que puede ser un político. A propósito, ese trabajo suyo finalmente es recopilado en libro o solamente con las crónicas del diario Occidente. Sí, esas crónicas recibieron este galardón. Luego en 1997 yo parto hacia los Estados Unidos, enamorado. Allí me casé con la profesora canadiense Liz Watson. Ella era académica de Trinity College, profesora. Y bueno, allí nos casamos y fue una experiencia breve pero muy enriquecedora, porque Liz era pianista. Entre las condiciones que puso Trinity College para contratarla, pedían que hiciera una orquesta con los estudiantes y ella quiso que la orquesta fuera de salsa. La orquesta se llamó Salsification y estaba hecha con estudiantes y profesores de la universidad. Entonces ese fue un puente, esa vivencia en los Estados Unidos, para entrevistar a maestros como Eddie Palmieri, para estar cerca de otros protagonistas de la salsa, ¿no? Como Yomo Toro, a quien conocí allí en Hartford, en un colegio para niños. Y fui enriqueciendo más esa historia original, que finalmente la publicó el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco en diciembre de 2012 en Cali. Salió ya como libro, ¿no? La verdadera historia de la salsa, así se llama. Yo creo que ese trabajo es el trabajo pionero, ¿no? Después vinieron muchas historias de la salsa y muchas crónicas sobre la salsa, pero es quizás la primera vez, o una de las primeras veces, donde se mira a la salsa como un objeto de estudio, ¿no? Como un objeto histórico. Sí, solo tenía un antecedente casi paralelo, que fue el del venezolano César Miguel Rondón, que publicó en 1980-81 su libro Salsa. Al tiempo yo estaba en Cali escribiendo, pues sin conocer al maestro Rondón. Estaba en el año 81 ya escribiendo mi historia, que se publica en Occidente en 12 capítulos en el año 82. Entonces, son como los dos textos teóricos fundacionales de la salsa en el mundo, porque en ese momento la salsa pues era un ritmo para bailar, para escuchar, pero no para discernir desde un ensayo. Además porque la salsa llega casi que llega a las cárceles y a los barrios populares, al menos en Cali, y poco a poco fue escalando hasta ya llegar a las clases altas, ¿no? Usted en ese momento todavía aún no, apenas estaba escalando la salsa cuando usted escribe esas crónicas. Sí, cuando yo escribo estas crónicas, la salsa era todavía una música de zona de tolerancia, una música de marineros, de gente desarraigada, ¿no? De afroamericanos, de expresidiarios, de prostitutas. Bueno, ese era como el cliché, ¿no? Que se le había dado a la salsa, una historia un poco parecida a la del tango. Tú sabes que el tango nació en los abastos, en los mercados de Buenos Aires, y entre otras cosas se bailaba entre hombres, fundamentalmente el tango y la milonga. Y yo quería, con ese título que parece un poco pretencioso, esta es la verdadera historia de la salsa, decir, hombre, esta música no es, digamos, algo que se pueda mirar con desdén, sino que es una música que tiene una historia bellísima, porque yo partía
de los poetas afrocaribeños que le habían cantado primero a los pregones habaneros, a los mercados populares. Allí cito, por ejemplo, la Rebambaramba de García Caturla, que aparece en un texto de Alejo Carpentier, La música en Cuba, donde Caturla rescata los pregones callejeros y los vincula a la música clásica, cosa que hace también el poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, cuando coge toda la jerga de la cubanía y la vincula al clasicismo poético español y publica, digamos, un libro como Motivos de Son, donde está el son gorocosongo, que luego, muchos años después, cantaría Héctor Lavoe, ¿no? Que dice: son gorocosongo de mamey, son goro de uno, son goro de tres, ae, vengan a ver, ay negra, si tú supieras que anoche te vi pasar y no quise que me vieras, a él tú le harás como a mí, que cuando no tuve plata tú te fuiste de bachata sin acordarte de mí. Son gorocosongo de mamey, son goro de uno, son goro de tres, ae, vengan a ver, ae, vengan pa' ver, vengan son gorocosongo de mamey. Eso pues es una cubanía profunda del país africana que a mí me enamoró cuando era un adolescente en Buenaventura, y de ese ritmo de Guillén, de Emilio Vallagas, ¿no? Del Drumi negrito de Langston Hughes en los Estados Unidos. Yo compuse un poema que fue mi primer poema, que se llama Malinga. Previo al programa conversábamos un poco de eso, porque este poema, muchos años después, fue llevado a las tablas por el Instituto Popular de Cultura para inaugurar el Petronio Álvarez, porque narra la llegada de los esclavizados africanos a América. Bueno, lo que pasa es que en este conversatorio, como la cosa es como cuando uno se encuentra con alguien ahí en la panadería de la Paola y comienza a hablar. Empezamos por, digamos, en el año 80, 79, pero me gustaría que nos devolviéramos, Bernardo. Usted nace en Buenaventura, el mismo día de Clint Eastwood, no, pero sí cumpleaños el mismo día de Clint Eastwood. Y usted allí, en Buenaventura, en su niñez, en década del 50, usted comienza a oír lo que había allí, que eran las papayeras, Petronio, pero también había música del Caribe. Desde luego, y bueno, antes de responderte esa pregunta, te digo que también me enaltece mucho que un 31 de mayo, día de mi cumpleaños, nació también Walt Whitman, el gran poeta de la modernidad norteamericana, el autor de Hojas de Hierba. Mira, yo nazco en Buenaventura en 56, y ya entonces la música caribeña existía profundamente en el Pacífico. Mi abuelo tenía un pick-up, ¿no? Que le había traído mi tío marinero, y él ahí escuchaba esos discos de 78 revoluciones por minuto, marca Seida, y yo nunca olvidé una canción de la Sonora Matancera que se llama Vámonos pa'l campo, que se escucha mucho en Navidades, le gustaba mucho a mi abuelo, ¿no? Y en Buenaventura, pues rolando la serie, Daniel Santos, eran unos personajes mayores. A Rolando la serie le decían el alcalde de la noche, ¿no? Porque tal vez recuerdas ese bolero bellísimo que se llama Negrura, que él cantó, y muchos otros. Amalia Batista, fue una de las primeras canciones que escuché en mi infancia, Amalia Batista, ¿no? Y en ese ambiente crecí. Luego fui al colegio, conocí a Guillén, conocí a Emilio Vallagas, a Langston Hughes, a todos los poetas afroamericanos, a los colombianos también. Y eso me fue formando, me fue dando una identidad
poética y musical en ese momento. No, es que a mí me llama la atención que a usted le toca una fusión única, porque por un lado tiene a los Petróleos y por otro lado tiene la música que, porque es que Cali es la capital de la salsa, pero gracias a Buenaventura, ¿no? Porque por ahí entraban los discos. Usted tiene una fusión como de música, de esta música de Combo Bacaná, pero también tiene esto otro. Los discos que llegan, ustedes llegan por barco y a usted le toca la época del Bugalú, por ejemplo. Sí, los discos que llegaban a Buenaventura venían directamente de Nueva York en los camarotes de los marineros. Yo debía tener entre 13 y 14 años cuando tomábamos la lancha de rutina, que así se llamaba, una pequeña embarcación que llevaba exclusivamente a los marineros y a los parientes de los marineros a los barcos. No se pagaba porque era una lancha de la compañía, de la flota mercante Gran Colombiana. Entonces, los barcos a veces fondeaban muy afuera de Buenaventura, en una parte que se llamaba la Boya Calavera. Y nosotros, que ya éramos amantes de la música del otro lado, que así se llamaba, la música que venía de Nueva York, tomábamos la lancha de rutina y llegábamos al barco ya en las afueras de la bahía de Buenaventura, y mi tío Rubén, marinero, se asomaba a la borda y ya empezaba a regañarnos, como, bueno, sobrinos, ¿ustedes qué hacen aquí? Pero nosotros íbamos, era por la música, y llegábamos al camarote y destapábamos esos discos como si fuera un baúl de pirata, porque además, así como uno huele la tinta de los libros nuevos, olíamos los discos. Venían Tito Puente y La Lupe, ¿no? El primer disco que llegó a mi casa fue el de Pic Rodríguez, que se llama La Reencarnación, donde viene La Bomba del Corazón, ¿no? Que luego tocó Eddie Palmieri. Venía Chorolo, Celia Cruz, y mucho de Panar, ¿no? De Cotique, de esos sellos que ya no existen. Música cubana también, ¿no? La orquesta. ¿Usted le toca la época de la pachanga también o no? De lejos. La pachanga fue de una generación anterior, de un primo hermano mayor, ¿no? Que yo recuerdo que él bailaba eso del Güera Balín y toda esa cosa, que eran las pachangas. A nosotros nos tocó de frente el bugalú del Gran Combo, por ejemplo, el bugalú de Pic Rodríguez, Oh That's Nice, Oh Qué Rico, Clap Your Hands, aplaudan las manos, ¿no? Ese bugalú, además había una forma específica de bailar bugalú. Bugalú no se bailaba de cualquier manera. Era como marcando el espacio con unos pasos largos como de ganso, atrás y adelante. Pero yo creo que el bugalú mayor lo tocó Pic Rodríguez. No solo Micaela, ¿no? Sino, Pic Rodríguez, perdón. Pic Rodríguez, sí, diferente al Pic Conde. Pic Conde, sí. Sí, sí. También está el nacimiento de Richie Ray, prácticamente, que estaba muy jovencito, ¿no? Estaban haciendo Richie Ray, la llegada de él al final de la década del 60, Cali fue una eclosión de música impresionante. Bueno, allí empieza Que Viva la Música de Andrés Caicedo, ¿no? Empieza con ese momento en que la gente hace fila frente a la caseta panamericana y él, como si fuera un cinematografista, empieza a hacer un close-up y a definir cómo la gente avanza lentamente y los luces empiezan a girar, ¿no? A hacer como una especie de elipsis. Y ese momento es glorioso porque es el instante prácticamente fundacional en que nace la salsa en Cali.
Yo lo veo de esa manera. Cuando llega Richie Ray, la gente ni siquiera salía a bailar. Hay una foto en El País donde está la gente de pie escuchando a Richie Ray y hay 3 agentes de la PM, de la Policía Militar, como custodiando al pianista, ¿no? Él está con una camisa oreja de perro, esas que tenían esos cuellos largos, tocando su piano y la gente se ve extasiada al frente de él, sinceramente extasiada. Además era un niño, ¿no? Richie Ray tendría 19 años. Era muy joven y traía entre sus músicos a Doug Sheeran, que venía del jazz, que es el hombre al que le hace el homenaje con el señor trompeta, ¿no? Mr. Trumpet Man. Mr. Trumpet Man, que es un himno, ¿no? Que eso marcó pues la vida bailable de Cali. Bueno, pero a ver, estamos en Buenaventura, años 50, comienzos de los 60, está la explosión de la salsa que viene en barco y está el descubrimiento de los poetas cubanos como Nicolás Guillén. ¿En qué momento usted dice, yo no voy a ser músico, sino que voy a jalarle a la literatura? Cuando empiezo a escribir y a tratar de imitar de lejos a Nicolás Guillén, se abrió, yo tenía 16 años, un concurso de poesía intercolegiado en Buenaventura, y entonces yo decidí presentar mi poema, que era la llegada de los esclavizados africanos a América. Decía: Malinga, afro Congo negro, negro esclavo, golpe de tambor, gritan los yorubas, escupe el flagelo, al clamor de Angola, Sarará silbando. Y al golpetazo del mar nacen bámbaras y chambas, congonea y tumba el mar, mueren zangos y popós, gimen en la oscuridad las esclavas laceradas, bamba, conga, tumba y rumba, con Yemayá, con Changó. Y el bullicio crepitante rompe el cielo americano, se desgrana el plenilunio sobre el frenesí africano. Chiman Congo, Chiman Luango, Chiman Riluango de Angola. Este último verso es un canto luctuoso, ¿no? Yo lo encontré en un libro en la Casa de la Cultura de Buenaventura y decía que eso cantaban cuando los negros morían en los barcos negreros, después de unos viajes terribles, ¿no? Con mujeres pariendo, todo era una cosa impresionante. Y ese es un canto luctuoso. Chiman Congo, Chiman Luango, Chiman Riluango de Angola. Yo recuerdo que un poema suyo, Malunga, que no lo he podido encontrar impreso, fue recitado, fue declamado en el IPC. Sí, claro. En algún acto, ¿no? ¿Ese es su primer poema con el cual usted gana un concurso? Exactamente. Con ese poema recibí un diploma y un estilógrafo Parker que todavía conservo. ¿Sí? Ese fue el premio que recibí y tengo pues la buena nueva que para el próximo Petronio de agosto va a estar musicalizado. Ya me enviaron los primeros bocetos y este y otros poemas que presenté para abrir el Petronio están siendo musicalizados en este momento. ¿Existe grabado esa musicalización que se hizo en una universidad gringa de sus poemas? ¿Existen o no existe grabación de eso? Sí, yo tengo una grabación. Eso fue un concierto que hice en Cambridge. Eso fue con la dirección del pianista Douglas Bruce Johnson y se llamó 5 poemas de Medardo Arias Satizábal. Musicalizados, sí. Sí, se hizo allí en el campus vecino de Harvard, ¿no? Y con una soprano. Fue un momento muy bello, que yo en ese momento había invitado a mi madre y aparte de la familia de los Estados Unidos,
y ellos me acompañaron en el teatro. Pues yo nunca había salido a hacer una venia, a inclinarme delante de un aplauso de un teatro por un poema escrito, 5 poemas. Por ese día salí con Douglas Johnson, el pianista, a hacer la venia delante del público. Pero ya que mencionas a tu padre, en tu casa existía ya la melomanía, o sea, una casa llena de música donde siempre estaba oyendo bolero, salsa y todos los ritmos del Caribe. Sí, sí, mi padre era muy melómano, sobre todo, ya lo decías ahora del bolero, ¿no? Le gustaba el bolero caribeño, Daniel Santos, eh, Miguelito Cuní. Mi papá seguía mucho la onda cubana, más que todo. Y pues nosotros estábamos muy pequeños, pero estábamos escuchando esa música, ¿no? En esa Buenaventura, que era muy pequeña, ¿no? Además, no es la Buenaventura de hoy, pues que es un puerto mucho más grande. Usted llega a Cali muy joven y se vincula al periodismo, así. De una a los 19 años le dicen, venga, trabaje aquí. Sí, yo brinqué del colegio a la redacción del País. Así fue, José. Tú estás muy bien dateado. O sea. Yo digo, eso ya no es posible hoy, ¿no? Hoy piden las maestrías, los doctorados, la piden, nunca le dicen escribe una crónica, ¿no? Sino que le piden primero un poco de cosas. Era en el tiempo en que el periodismo... Era un oficio, no era una profesión. Sí. ¿No es cierto? Es que ustedes vivieron la reportería de la calle. Así es. Yo tenía el compromiso, por ejemplo, en el diario El Pueblo, de escribir una crónica diaria para Primera Página. En ese momento el subdirector del periódico era Gonzalo Castellanos, que lo han traído de Bogotá. Y Gonzalo me enviaba a la calle a escribir una crónica. O sea, yo tenía que sacarme una crónica del sombrero todos los días para la Primera Página. Y a veces no tenía tema, porque los temas se encontraban en la calle. Yo veía, por ejemplo, un árbol que se estaba cayendo en la avenida Sexta y a ese árbol le hacía una crónica. Pasaba un señor vendiendo espejos, hacía la crónica del vendedor de espejos. Entonces era una época muy bella, porque ya García Márquez lo había dicho, ¿no? El periodismo es el servicio militar de la literatura. Eso es verdad. A mí me sirvió mucho, porque eso me dio destreza, me dio rapidez, me permitió escribir como una locomotora, porque tenía que llenar 1 o 2 páginas diarias. Entonces ya luego, cuando se presentó la literatura, pues me tocaba poner más imaginación, pero yo tenía ya la destreza. Yo consulté en la biblioteca departamental unas columnas como Pedro Navaja, ¿o no era usted? Sí, en ese momento pues no existía ninguna columna de salsa. Y entonces yo me inventé una columna que se llamaba Mi Tumbao, por Pedro Navaja. Y entonces esa columna la escribí primero en el diario El Pueblo, en la revista que dirigía Harold Música Bloom, que me dicen que Harold vive en Barranquilla, ahora yo no lo veo desde entonces. Y luego la escribí en el diario Occidente. Y esa columna me permitió inventar una palabra para la cultura de la salsa, que fue salsoteca. Esa palabra no existía y yo la acuñé para definir ese lugar donde se escuchaba salsa con una visión cultural, ¿no? Porque tú sabes que en las tabernas, que así se llamaban, no se bailaba, solamente se escuchaba. Entonces, para darle ese ambiente de hemeroteca, de discoteca, de biblioteca, yo bauticé esos lugares como salsotecas, y para mi orgullo esa palabra se quedó.
existe. Yo no sé si la RAE ya la puso en su diccionario, pero esa palabra es mía. ¿Sí? A usted le tocó una época que a mí me parece fascinante del periodismo escrito y es esa época del pueblo de Occidente donde convergió con gente como Andrés Caicedo, Hernando Guerrero, esta efervescencia de esa Cali artística, ¿no? Años 70. Sí, el periódico El Pueblo fue un reverbero de ideas. Tenía una gran revista cultural coordinada por Gilma Jiménez de Niño, una revista muy exigente, ¿no? Allí escribió el marido de la poeta María Mercedes Carranza, Garavito. Luego el periódico, bueno, eso fue antes de que yo llegara, contratar a Daniel Samper también. Daniel Samper estuvo un tiempo viviendo en Cali. Ah, sí, Daniel Samper, claro. Decía que le gustaba mucho el jugo de mandarina de los turcos. Ah, sí. Se Y te tocó mantenía la época de Andrés Caicedo escribiendo crítica en los dos periódicos, tanto en, no, no me en Pueblo tocó, y Occidente. no me tocó. Cuando muere Andrés Caicedo, yo recuerdo que estábamos en Juanchito con un grupo del TEP, con Luis Fernando Pérez. Era una rumba muy fuerte porque uno terminaba en Cali y se iba a Juanchito. A veces no teníamos para el taxi y las patrullas de la policía nos llevaban, ¿no? Nosotros les pedíamos a la policía que nos llevara y ellos pues se ganaban una platica allí. Y aparte de eso íbamos compartiendo la botella de aguardiente. Y entonces, como ellos siempre tienen gasolina, entonces nos llevaban a Juanchito porque es que la carrera entre Cali y Juanchito era costosa. Era costosa, sí. Bueno, Bueno, muchachos, acuéstense en el piso de la patrulla, pues para que no nos vieran. Entonces llegábamos a Juanchito y allá amanecíamos. En una de esas amanecidas nos llegó la noticia de la muerte de Andrés Caicedo. Y esa noche yo estuve en la noche pues, de despedida de Andrés Caicedo. Fue en un bar que quedaba aquí en Granada. Digo aquí porque yo vivo aquí en Santa Mónica. Granada pues, está aquí abajito. Era un bar que se llamaba Paz Sietes. Y estaba todo el poetariado caleño allí. Y era una mesa larguísima y todo el mundo pedía cerveza del barril. Con esos vasos grandes alemanes. Yo me senté también allí, me trajeron cerveza. El poeta Octavio Paz, el Octavio Paz caleño, llegó ataviado como un poeta del medioevo, con sombrero, con pluma, botas, y empezó a escribir con pluma de oca un manifiesto. De un momento a otro, el dueño de Par 7 tenía un Buda allí justo en el bar, y de un momento a otro estalló el Buda. Alguien puso un petardo en la barriga del Buda y eso la barriga del Buda estaba llena de monedas. Le echaban monedas, imagino que para la buena suerte. Y entonces brincaron monedas para todas partes, esas monedas rompieron las lámparas y a correr porque además no se sabía quién era el que iba a pagar esa cuenta. Todo el mundo estaba bebiendo muy alegre, despidiendo a Andrés Caicedo. Y entonces cuando llegaron las Miami, que le llamaban en esa época, las patrullas de la policía, ya no había nadie, todo el mundo había huido. ¿Cómo te parece? Así fue la cosa. Everardo, a usted le toca un momento que me parece muy bonito de la salsa en Cali y es el ascenso del grupo Nietzsche. El grupo Nietzsche viene de Bogotá, se radica en Puerto Tejada, comienza a presentarse por ahí en el Petecuy. ¿A usted le toca como ese nacimiento del grupo Nietzsche? Sí, claro. Yo los veía inicialmente en Bogotá, en una discoteca que se llamaba Quiebracanto. Después de Quiebracanto estaban en el Goce Pagano y en otra discoteca que se
se llamaba La Teja Corrida. Y ellos, pues no un grupo tan grande, sino un grupo más bien pequeño, se presentaban allí como una muestra de lo que era la música del Pacífico, o sea, como algo exótico, ¿no? Tenían unos antecedentes que eran los sobrinos de Petronio Álvarez el Cuco, a los que Pacheco, cuando la televisión era en blanco y negro, presentaba con un nombre en inglés, porque ellos se pusieron los Cucoxon Boys, como los hijos del Cuco, ¿no? ¿Ya? Ajá, sí. Pero fíjate, de esos Cucoxon Boys, había uno de ellos, de los Garcés, hubo uno que viajó a China. En esa época fue invitado a China. Ellos hicieron un grupo que se llamaba El Son del Pueblo. Y Garcés hizo parte del Son del Pueblo y fueron invitados a China. En Bogotá, pues también estaba Toño Sinisterra, que se casó con una actriz de televisión. Y Toño, pues fue un buen antecedente del grupo Nietzsche. En Bogotá, pues, él cantaba casi que exclusivamente una melodía cubana que se llama el guaguancó callejero. Fue famoso en Bogotá. Sinisterra pues ya no existe. Estuvo también Emiliano Murillo, Emilianito, que vivió en Nueva York. También tuvo su grupo en Bogotá, antes del grupo Nietzsche. Y en Cali estaba el Pollo Urbano, que tocaba más que todo jazz. El Pollo, hijo del primer maestro director de la banda municipal de Buenaventura. O también Alfredo Linares. Eran nariñenses. Ajá. Alfredo Linares, creo que es peruano. Peruano, sí. Peruano, sí, que tocaba el mambo rock, ¿no? El mambo rock y Tiahuanaco. Tienen unos clásicos, ¿no? Alfredito Linares, sí. Entonces ellos llegan, el Nietzsche llega y pues con ese ritmo mezcla de salsa y arrullo del Pacífico y se tomó toda la escena de la salsa colombiana, junto a Guayacán, ¿no? Hay que decirlo porque Alexis Lozano, que hizo parte del grupo Nietzsche, pues también hizo lo suyo con Cocorobé, Un Vestido Bonito, canciones con mucha esencia chocuana. Ellos ponían mucha esencia chocuana inicialmente en sus melodías. Y la otra cosa que a mí me suena mucho es, usted llegó a tener una amistad con Héctor Lavoe en los famosos 2 meses que él estuvo aquí. Bueno, fue antes de eso. O sea, yo conozco a Héctor Lavoe en Nueva York. Me lo presentó un empresario de orquestas que lo traía a Cali a tocar en un bautizo. Y entonces Héctor Lavoe tuvo la deferencia de invitarme a un ensayo ahí en Manhattan, en el Bajo Manhattan, ¿no? En un edificio derruido. Era un lugar insonorizado, con corcho, con esas cajas vacías pues, en las que empacan los huevos. Se llamaba el Estudio Z. Y te digo que yo, el día que acepté esa invitación, era de noche, yo sentí pánico porque eran unos ascensores viejos, esos ascensores que se cierran con rejilla oxidada. Y yo no sabía en qué momento ese ascensor se iba a parar y yo me iba a quedar allí preso. Pero me llevó al 9º piso. Ellos estaban allí ensayando Juanito Alimaña, que no había salido todavía al mercado, y me presentó al profesor Joe Torres al piano con una invocación muy extraña. Me dijo: Medardo, mira, te presento al profesor Joe Torres. Este es el hombre que se come los guineos y se fuma las cáscaras. ¿Cómo te parece? Era una forma de decirme que era un pianista tremendo. Y me hizo mucho honor porque él sabía que yo era periodista y él empezó a improvisar. Me hubiera gustado pues tener esa grabación
porque él era buen sonero, él improvisaba. Entonces en uno de esos pregones me nombró que mi amigo Medardo, que ya vamos para Colombia, para Cali, no sé qué. Y bueno, improvisaba también que abrió un ejemplar del diario La Prensa y empezó a improvisar con los sucesos de sangre, las noticias de la página roja, pues, de Queens, de Nueva York, de los muertos y tal, y que mataron a fulano y que asesinaron a sultán. Él con un periódico en la mano iba improvisando, ¿cómo te parece? Entonces, después de eso, le tocó un toque en Miami, en un hotelito de una calle que se llama Lejeune Road. Entonces, como yo venía a Cali también, yo viajé con ellos en el mismo avión. Infortunadamente, en Nueva York, al avión se le apagó una turbina después de 10 minutos de salir de Kennedy y pues hubo gran preocupación porque tú sabes cómo son las cosas en Norteamérica. El avión tuvo que regresar al aeropuerto y había ambulancias, bomberos, bueno, una cosa impresionante, yo nunca había visto algo así. Y nos tocó bajarnos y esperar otro avión. Mientras esperábamos otro avión, con toda la orquesta sentada en el piso del Kennedy, empezaron ellos a improvisar y a sacar instrumentos de sus estuches. Recuerdo tanto que tocaron aguanile, sentados allí en el aeropuerto. Aguanile. Sí, y la gente empezó a llegar porque pues, es la orquesta de Héctor Lavoe que están improvisando, tocando ahí en el piso. ¿Qué el avión? Y la mujer de Lavoe, una mujer bastante impetuosa, insultando a las funcionarias de los counters, que por qué no mandaban un avión rápido, que si no sabían quién era Héctor Lavoe. Eso era una locura ese aeropuerto. Sobre todo el rey de la puntualidad fue parado en un aeropuerto, ¿no? Sí, sí. Y entonces, finalmente llegamos a Miami, a un hotelito de Lejeune Road. Él tocó en el salón de ese hotel, entre otras cosas, estaba lleno de caleños y de cubanos. Y me dijo el empresario, me dijo, Medardo, no hay quien presente a Héctor Lavoe. ¿Tú quieres hacerlo? Imagínate lo que yo sentí en ese momento. O sea, se me vino el mundo encima. Recuerdos de infancia, Buenaventura, Cali. Yo decía, no puede ser que yo esté a punto de presentar a Héctor Lavoe. Pero la orquesta ya había empezado y él no aparecía por ninguna parte. Entonces me tocó ir a sacarlo de la habitación. Él estaba sentado en la cama, en calzoncillos, mirando una película, la primera Rambo que se hizo, ¿no? John Rambo, claro. Sí. Recuerdo que estaba Rambo vendándose el brazo porque le habían pegado un arañazo, un tiro, y estaba en la selva, pues furioso. Y Lavoe mirando. Y entonces le dije, maestro, ya la orquesta va a empezar, ¿por qué no bajamos? Y entonces me dijo, tú sabes que él era adicto a la cocaína. Entonces me dijo, vas a huele. Y yo no le entendía, la verdad no le entendía, porque yo nunca he sido vicioso. A la tercera vez que me dijo, vas a huele, yo le entendí que era que si yo quería aspirar, no, bajemos, que es que ya usted no sabe, la gente lo está esperando. Y entonces él como una exhalación se paró, se metió al baño, pero te digo que fue cosa como de 2 minutos, salió, se vació un frasco de esta colonia de Ralph Lauren que se llama Polo, que es del frasquito verde.
la vació encima, se puso un chalequillo y salió corriendo, y yo corriendo detrás de él. Para la gente ¿no? A la tarima, sí. Y entonces la presentación mía realmente no duró mucho, porque él salió como un bólido, pues, a cantar Calle Luna, Calle Sol. Y eso fue una locura. Estos caleños, los cubanos, me invitaban a sus mesas, me decían que yo, porque era amigo de Héctor Lavoe, que yo qué andaba haciendo por allá. Yo, no, le dije que él va a Cali a tocar en un bautizo en el Hotel Aristi. ¿Ya? Entre otras cosas, ese video anda por allí y yo aparezco bailando con mi primera mujer, la madre de mi hijo. Aparezco bailando en el Hotel Aristi en ese video. Y pues se puede mirar lo que era esa época, pues todo el mundo como muy elegante, ¿no? Era de saco y corbata, pues, ¿cómo te parece? Sí. Pero luego él se radica en Cali, o eso fue, él se había radicado en Cali antes de Juanito Alimaña. Después de eso, a él le encantó Cali y se lo trajo exclusivamente Larry Landa para cantar en el sitio de él que se llamaba Juan Pachanga. Juan Pachanga, claro. En Juanchito. Tuvieron muchos problemas porque Larry, así como era de buena gente, querido y todas las cosas, a veces se demoraba con la plata de los artistas. Y entonces la OE, pues, que había sido pandillero en el Bronx cuando él recién llegó, que lo alojó en Nueva York a los 17 años, su hermana Priscila, tenía esas maneras de pandillero. Entonces salió una noche de allí de Juan Pachanga a prenderle el carro a Larry Landa. A incendiárselo, ¿no? A meterle candela. Así, Larry Landa tenía un Mustang Mach 1 que tenía una hoja de marihuana dibujada en el capó. Y el pito del carro era la banda sonora del Padrino. Era un personaje en Cali, Larry Landa. Bueno, cosas como esas. Luego trató de convencer a Alfredito de la Fe de irse a vivir a Juanchaco. Porque él, como Puerto Rico es una isla, él nació en Ponce. Entre otras cosas, yo visité Ponce hace unos años. Hicieron un promenade, un paseo muy bello con muelle que se llama Héctor Lavoe, le dieron ese nombre. Y allá hay pues kiosquitos, la gente va a oír música, a tomar y a estar delante del mar, ¿no? Entonces uno entiende por qué Lavoe se enamora de Juanchaco, porque es que él encuentra ya una playa virgen y aparte de eso un jíbaro que le llevaba marihuana todos los días. Y entonces él yo creo que pensó, bueno, este es el lugar ideal. Vivir aquí en esta playa virgen, alguien que me trae marihuana todos los días. Entonces él quería irse a vivir allá, construir una casa en Juanchaco, un sueño que no pudo cumplir. Pero él vivió en Cali, claro, aquí, y en Juanchito, ¿no? Bajo el sombrero pues, de Irlanda. Bueno, maestro, no podíamos, se nos está acabando el tiempo y yo no me quedo con las ganas de mostrar dos poemas suyos cuando el cine llegó, sobre todo que aquí también les jalamos al cine, pues, y La postal de Cali. ¿Por qué escogí cuando el cine llegó? Porque resulta que usted también recuerdo que usted le habló al cine o a la televisión con Litoral, con Mayolo, ¿no? Sí, yo hice más o menos 6 documentales en Litoral, uno dedicado a la salsa que se llamó Lo que trajo el barco,
Ese lo hicimos entre Buenaventura y Cali. Hice otro dedicado a la colonia china de Buenaventura, titulado De China a Buenaventura. El Arca de Noé, que fue una casa patriarcal muy vieja que se cayó con un aguacero en Buenaventura. Hice también Sansón Murillo. Sansón Murillo, un boxeador de Buenaventura que se hizo famoso en Alemania. Fue campeón en Alemania, imagínate. Entonces le hicimos un documental a Sansón Murillo. Hice otro con el pintor Víctor Tapias, discípulo de Humberto Giangrandi, ¿no? Es el único maestro titulado en la Universidad Nacional. Vive en Bogotá, en este momento en la Candelaria. Tiene una casa, pues, que se volvió como un museo. Y con Mayolo, pues, es que Mayolo era un intuitivo tremendo, tenía un talento. Yo vivía en San Antonio en esa época. Entonces, por la mañana me asomaba y era Mayolo. Decía, mira, es que quiero hacer los mitos del Pacífico, que los hizo. Él hizo el Riviel, la Tunda, todos esos mitos del Pacífico los montó para Telepacífico. Entonces, ¿quién es ese tipo? El Riviel, me decía que es ese mito. Entonces yo le contaba y él iba anotando y me decía, ¿y qué tal que digamos que el tipo era radioaficionado? ¿No? Le dije, bueno, ese ya es un asunto tuyo, meterlo, ¿no? Porque en la época existían los radioaficionados. Pero Mayolo tenía un talento rápido, él era una esponja, ¿no? Y entonces hizo los mitos del Pacífico. Yo, pues, de alguna manera lo ayudé con referencias y todo. Y él también me invitaba a programas, hicimos programas musicales sobre Cuba, ¿no? Yo hice también un homenaje al Benny Moré, que gracias a Luis Cantillo, el editor de Ser Zanja, lo acabamos de recuperar. Era el momento fundacional de Telepacífico, que tú lo debes recordar muy bien. Porque los orígenes de Mayolo también son muy pacíficos, porque el papá tenía minas en el Pacífico, ¿no? Siempre hablaba de esas minas a las cuales el papá los llevaba de pelado. Mayolo es un apellido italiano, ¿no? Ajá, sí. Y hay Mayolos en el Chocó. De hecho, esta niña que fuera ministra de Cultura, que trabaja pues ahora como asesora de la alcaldía de Cali, ella es Mayolo, y su padre es chocuano, ¿no? Y en Buenaventura hay un barrio Mayolo. ¿Tú sabías eso? El barrio. Y Mayolo sabía todas esas cosas. A él le gustaba mucho el puerto, el Pacífico. Todo eso. Se nos acabó el tiempo, maestro. No dejar dicho, convocamos al maestro Medardo para hablar de su último libro, pero son tantas las vivencias y es una obra tan grande que tenemos que hacer después otro programa para hablar solamente de la poesía y concentrarnos en este. Pero ya para terminar, maestro, esta es una antología prácticamente de sus últimos 30 años de poesía. Así es. Ese libro, pues realmente tuvo más el entusiasmo de Manuel López de Mesa y de Luis Cantillo. Para mí fue una sorpresa cuando él me dijo, publiquemos un libro de poesía, porque yo ya le había expresado ya que de lo único que tenía inédito era mi poesía de tantos años. Y claro, recogí poesía escrita en Estados Unidos, en España, en Portugal, en Buenaventura, en Cali. Había poemas escritos en servilletas, muchos escritos en máquina de escribir. Y pues Luis es un tecnológico completo y él sabe cómo extraer esos, ponerlos ahora en el lenguaje, ¿no?,
digital, cosa que yo no sé hacer, imagínate. Y entonces salió este libro maravilloso, que yo creo que es el libro más bello que se ha escrito, digamos, bueno, que se ha editado sobre mi literatura, en este caso, en el género de poesía. Muy bien, maestro. Muchas gracias por su tiempo. Hemos salido indemnes de esta conversación, sobre todo porque cuando uno habla con un poeta, como decía Borges al comienzo, ¿no? Que intentaba definir la poesía, pero parece ser que eso es muy difícil hacerlo. Nos queda pendiente otro conversatorio con el maestro para hablar neta, solo de poesía. Aquí hacemos como un recorder la foto con el maestro Mario Vargas Llosa, cuando el cine llegó, Postal de Cali, y como siempre nos despedimos con el próximo miércoles tenemos al maestro Darío Vargas Linares, que estrena una película por estos días llamada Policíaco sin Crimen, próximo miércoles. Y en la Fundación Hispanoamericana mañana arrancamos el ciclo Ganadoras de Goya, diferentes años. Mañana arrancamos con La vida secreta de las palabras. No se olviden que a las 7:15 es Gratiniano, un auditorio maravilloso para los que no han ido. Y dentro de 8 días estamos con el maestro Darío Vargas Linares, que se acuerdan de Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha, y esas grandes novelas, Cuerpo Ajeno, las grandes novelas de los 80s, 90s. Ahora él regresa al cine con esta película Policíaco sin Crimen, y lo vamos a tener dentro de 8 días. Muchas gracias, maestro, por su atención. Gracias a ti, José, qué grato verte, sentir que continúas con esa disciplina de siempre y saber que siempre contamos contigo. Cuando hay una película perdida, nosotros siempre pensamos en José porque sabemos que él la tiene. ¿Sí? Y es que yo revisando su vida, a propósito, ya que tú mencionas eso, le estamos debiendo un documental, o sea, un documental que arranque en esa Buenaventura. Todo lo que hablamos hoy, ahí está el guión, ¿no? Que arranque en esa Buenaventura, se viene por el Bugalú, llega al país, llega a Occidente, el pueblo. No, un documentalote, es un largometraje documental, realmente. Muchas gracias. Así que hay que escribir el guioncito documental. Muchas gracias, maestro, y nos vemos en una próxima ocasión. Como gracias siempre. A ti, José, y a todos los videoescuchas de este programa, pues que cada día... Perdón. Nos despedimos siempre con un video.